en residencia o en terapias, suele pasar también, que la primera propuesta es, le damos morfina. La morfina per se es un opioide fuerte, y los demás que pueden tener más potencia no justifican su uso. De hecho, la morfina es el único que tiene evidencia, proba hacia el alivio de la disnea. Los demás sospechamos que pueden tener alivio, pero no están hechos esos estudios. Así que en general, si usamos morfina para alivio de la disnea, es el que vamos a mantener. Bien. ¿Qué otras drogas usamos aparte de benzodiazepinas? Y opioides ya vimos que no son los los indicados para sedación, pero sí pueden usarlo para aliviar otros síntomas. Ahí está la diapo, pero me los pueden decir ustedes. Antipsicóticos, neurolépticos. ¿Cuándo les parece que vamos a usar unos? ¿Y cuándo vamos a empezar con benzodiazepinas? ¿Cuándo vamos a empezar con antipsicóticos? ¿O empezamos con los dos siempre? Que me imagino que depende del paciente, según el perfil del paciente. Bien, sí, por Puedes optar supuesto. por uno No por hay un solo esquema, así como Celina fue enfática en decir no sedamos patologías específicas, sino situaciones de síntomas refractarios. ¿Qué tipo de paciente podríamos proponer un esquema y qué tipo de paciente podríamos proponer otro? El antipsicótico en un síndrome confusional hiperactivo podría ser una primera elección. Bien, ¿y qué pasa si a ese le damos benzodiazepinas en vez de antipsicóticos? Está bien el razonamiento, estoy de acuerdo. O sea, yo tal vez la benzodiazepina la utilizaría si además tiene una excitación psicomotriz porque son relajantes musculares. Entonces también me puede, por ese lado, ayudar. No tanto. Para. Creo que las benzodiazepinas se reservan para los casos de abstinencia alcohólica, o sea, de síndrome confusional por abstinencia alcohólica, me parece. No, no creo que no se usan, se prefieren el haloperidol, me parece, ¿no? Tengo entendido. Las benzodiazepinas en general las vamos a usar cuando el síntoma que prevalece es angustia y no hay delirium o desasosiego o hiperactivo. Si hay una abstinencia alcohólica, a veces hay que usar incluso antipsicóticos si está con algo de delirium por esa abstinencia. Si alguien tiene un delirium o signos de delirium, en general, si solo le damos benzodiazepinas, lo que puede pasar es que ese delirium, si era hipoactivo, activo o hiperactivo, puede liberarse más y estar más excitado, solo con benzodiazepinas. Entonces, en general, si hay delirium, vamos a elegir en este esquema usar antipsicóticos más menos benzodiazepinas, ¿sí? Pero no solo benzodiazepinas. En el caso de que sea un síntoma que no convoque lo supratentorial, lo que evocábamos antes, la benzodiazepina junto con los otros medicamentos para aliviar los síntomas, por ejemplo, la morfina, en ese caso si era por disnea o dolor, puede ser la única indicación, ¿no? Si alguien está, un ejemplo claro es alguien que tiene disnea, está con morfina, en dosis suficientes para aliviar la disnea. ¿Saben cuál es la dosis suficiente de morfina para aliviar la disnea? La necesaria, me dicen acá. Es una buena respuesta, pero Que no hay que tener miedo de usar morfina. Aprendí en la clase de disnea terminal. Pero no, lo justo no lo sé. Pero ¿cuál es el umbral de alivio de la disnea con ese fármaco? ¿A partir de cuándo empieza a ser útil? 5 miligramos por día. Exacto, depende de la sensibilidad, pero es en general el umbral para aliviar la disnea es mucho más sensible que el del umbral para el alivio del dolor. Más allá de que siempre es personal, y es raro que para disnea, si no respondió a 60 miligramos día, que sería la demo, ¿no? que dijimos para dolor moderado a severo inicial, es raro que esa persona alivie su disnea con 1000 miligramos, ¿no? Estoy exagerando, pero digamos,
Y ahí sí tengo que ver, si no alivia la disnea con una dosis suficiente, que es basal, o podemos ir escalando y titulando, por ahí hay que pensar en ese paciente, pensar en una sedación, por lo menos intermitente, pasajera. Por ahí la disnea no es algo que esté fijo porque su situación es variable. Imaginemos que tenga un derrame pleural y está más restrictivo, que haya tenido una realización de un EPOC y tenga una insuficiencia transitoria. Bueno, ahí tengo que pensar en otras cosas aparte del opioide o de solo aumentar el opioide. ¿Mm? En esos casos, el midazolam, por excelencia, es el que usamos. Para. Entiendo que el midazolam tiene una alta potencia, pero tiene una muy corta vida media, o sea, le dejo la bomba de infusión todo el tiempo, porque si no, se termina el efecto. Porque en la diapo anterior estaba el lorazepam, que yo tal vez me inclinaría más por elegir eso. Vale la pregunta. ¿Alguien la quiere contestar? ¿Te facilita retirarle la sedación si tiene vida media más corta y está todo el tiempo con una bomba, como dice Lula? Bueno, esa podría ser una. La explicación es que el midazolam en general es eficaz. No estamos casados con el midazolam, pero suele estar disponible en casi todos lados. Hubo carencia de midazolam durante la epidemia porque se usó muchísimo en todas las terapias y la verdad que no hubo más midazolam y no hubo más levomepromacina en un momento en las farmacias de Argentina. Así que había que ser creativo. En principio no tiene por qué ser midazolam, es la que más se usa. Tiene ventajas que tiene rápido comienzo de acción por vía oral, subcutánea y endovenosa, y tiene rápido terminación de acción, como lo sabemos. El lorazepam es la segunda benzodiazepina más usada para sedación, así que tu duda está bien, y también tiene la facilidad que se puede dar oral, subcutáneo o endovenoso. En Argentina hay varias marcas de midazolam. La oficial, que es la de Roche, no suele tener la misma potencia que las que no son oficiales, así que eso también hay que conocer sus medicamentos en nuestras instituciones. Pero no tiene tanto que ver con la potencia, porque la potencia la podemos ajustar con cuánta dosis le damos. Eso no sería el punto de acción. Sí vemos en la práctica diaria que un porcentaje de los pacientes no son sensibles al midazolam. Esto puede variar entre 7 y 10%, y hay que estar atentos. ¿Atento qué quiere decir? Que si hago la indicación, tengo que ver que enfermería haya logrado hacer efectiva esa indicación, si no lo hice yo, y tengo que monitorear el efecto. No me tengo que quedar tranquilo que si le di midazolam, eso va a funcionar y no lo controlo hasta mañana. Sobre todo en un síntoma que es buscar alivio, en una situación donde es buscar alivio. Pero estas son las dos ramas principales, y más que las dosis que están en las guías que las hemos subido al campus, me interesa más que entiendan cuándo es una y cuándo es otra la que vamos a usar. Y los neurolépticos que más usamos, o el que más usamos, es la levomepromazina. Se usa como primera opción en casos de delirio refractario y como segunda opción cuando fracasa la sedación con midazolam o lorazepam. Puede usarse por vía subcutánea, endovenosa. La levomepromazina tiene una dosis techo aproximada de 300 miligramos. Dosis techo, otra vez, no es que se va a morir el paciente si le damos más, sino que no vamos a lograr mejor efecto. Y si no, la tendremos que combinar con otros fármacos para lograr el efecto que buscamos. Problemas frecuentes cuando hablamos de sedación, que sería, por ejemplo, una sedación mal indicada, mal prescripta. Cuando hay fatiga del equipo médico, y lo que les describía antes, che, ¿por qué no lo sedamos a este que está hinchando? Hoy les puede parecer despiadado, pero es algo que puede pasar. No monitorear, indicar la sedación y no ver si fue efectiva, si es suficiente, si está medicado de más. Presuponer el grado de sufrimiento del otro, indicar la sedación en vez del otro. Hay pacientes que por ahí pueden estar con una situación de insuficiencia respiratoria, percibir la disnea y elegir
no estar sedados porque esa disnea, tienen tolerancia a esa disnea y dicen, no, me falta el aire, pero estoy tranquilo, no me enloquece. O al revés, o pensar que se la tendría que estar bancando y que no lo vamos a sedar porque tendría que poder llevar adelante ese síntoma con mejor tolerancia. No conversar con la familia y no registrar en la historia clínica. ¿Qué es lo que puede llevar a que no registremos una sedación en la historia clínica? ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué se les ocurre? Por miedo, me dicen. Sí. ¿Y el miedo a qué correspondería? El miedo a que después hagan un juicio, básicamente, diciendo que mataste al paciente. Perfecto. Entonces, eso es falta de comunicación entre el equipo médico y la familia, ¿no? Pero eso es real. Lo que estás describiendo es algo que uno puede decir y cuando es médico o está trabajando en un lugar, por ahí incluso tiene pudor de compartir esa opinión. Así que está buenísimo que acá la compartan. Se lo quería sacar de encima. ¿Requiere firmar algún consentimiento informado con la familia o algo así, la sedación paliativa de un paciente? Es una excelente pregunta. ¿Qué piensan? Yo entiendo que todo procedimiento necesita de un consentimiento informado, así que, o sea porque lo firma el paciente propiamente dicho o porque lo firma un familiar en alguna circunstancia particular, yo diría que sí. Yo iba a decir lo contrario. Pienso que en otros tratamientos médicos, por ejemplo, cuando anticoagulás a un paciente porque, no sé, tiene un TEP, no le haces firmar al paciente que está de acuerdo en tomar ese fármaco. Entonces, no vería por qué en este caso sería distinto. Aunque entiendo por qué surge la pregunta, creo que la respuesta es que no. Bien, hay polémica, tenemos grieta. Buenísimo. Es argumentable de un lado y del otro. La verdad es que en la buena práctica médica es la que debe regir. Entonces, así como vos compartías que puede haber temor en que si yo dejo escrito negro sobre blanco, indico sedación, después alguien venga a perseguirme con mala intención y a hacerme un juicio, che, esto que vos hiciste mató a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o lo que fuera. La verdad que registrar en la historia clínica es lo que nos garantiza la buena trazabilidad de nuestros actos médicos. Y la sedación bien indicada es el acto médico más idóneo. Así que si no tenemos duda de que es lo más idóneo, escribimos, no solo escribimos indico sedación, sino que deberíamos escribir la secuencia, la reflexión que nos lleva a eso, la secuencia médica que da fe que el síntoma es refractario y que el sufrimiento es persistente, y que hay un acuerdo entre el paciente, la familia, si existió ese acuerdo para indicar eso. Y si no hay acuerdo porque no está la familia, sí está la defensa de un buen acto médico argumentado. Así que sí hay que registrarlo y la mejor manera de que estemos mejor parados ante una eventual demanda es justamente registrarlo con un tiempito más. No solo decir indico sedación, sino la secuencia reflexiva y el proceso. Saber que no fue antojadizo. Pero entonces, retomando la pregunta de Ale, ¿sería un consentimiento informado, entre comillas, verbal con el paciente en el caso de que esté lúcido y con la familia? No. En eso yo por lo menos me paro más del lado de que vos defendés, que un acto médico adecuado no necesita un consentimiento informado, porque esa es la buena práctica médica. Siempre que no sea extraordinario, digamos. Por ejemplo, vamos a intubar un paciente en terapia. Si hay familiares, en general tratamos de decir, bueno, lo vamos a intubar. Hubo una exploración de que si esta situación llegaba, ustedes estaban a favor o en contra, o el paciente estaba a favor o en contra. Eso lo tenemos que preguntar cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. En ese caso, incluso, no hacemos firmar un consentimiento informado, aceptamos la intubación. Procedemos y se describe después en la historia clínica, se habló con la familia, no había directivas anticipadas de no intubar, consideramos que la intubación en este momento es el acto, es el procedimiento que merece. Igual yo
Perdón que disienta una cosita. A mí me parece que es un consentimiento informado, nada más que está implícito en lo que vos describís en la historia clínica, del proceso de toma de decisiones compartida y que se tomó la decisión en conjunto. Digamos, eso es que la familia consintió y que el paciente consintió. O sea, es un consentimiento informado implícito, ¿sí? Pero no formal en un formulario y con una firma y que sin eso entonces no podemos hacer nada, ¿no? Digo, o sea, siento que de esa manera, quien después tenga ganas de, como decía Lula, hacerte un juicio, puede decir, no, yo nunca di mi aval para que esto suceda. Y ahí medio que sería la palabra del médico contra la de la familia. Igual el consentimiento informado no tiene por qué ser algo escrito. O sea, es una estructura legal sin Pero lo que se necesidad va a de que poner en haya un juicio registro no de es eso. la presencia de consentimiento, no, es la idoneidad del gesto médico. Es eso. Y siempre sabemos que en esas situaciones vale más lo que está escrito que lo que deja de estar escrito. Así que a veces es plomo, a veces estamos pasados y es difícil evolucionar. Les va a pasar, nos pasa, pero está bueno hacerlo. Y transformar actos en procesos. Eso es lo que decimos siempre, ¿no? Como cuando hablamos de malas noticias, no hace falta hacer así, descargar toda la info en un instante, sino acompañar un proceso de compartir la información. Igual a veces el proceso de toma de decisiones es en un rato chiquitito y uno igual tiene que documentarlo, ¿sí? Como ese proceso mínimo, pero existió ese proceso para llegar a esta decisión. Bueno, establecer claramente el objetivo del cuidado, los fármacos a usar, esto en lo que vamos a evolucionar y en lo que vamos a transmitir. El grado de sedación que queremos alcanzar, monitorearlo, si va a ser continuo o intermitente y, bueno, obviamente registrarlo. Este es una escalera, como le gusta a Twycross, y creo que esta es de él, donde propone, depende de la situación, los grados de mayor profundidad de sedación. Bueno, Rosa, vamos a pasarla, vamos a buscar otro caso. No más. Creo que tengo casos más adelante. Acá. Bueno, ¿alguien quiere leer el caso? Una Roberto, paciente de 85 años de edad con diagnóstico de EPOC Gold D con oxigenoterapia domiciliaria desde hace 2 años. 4 reagudizaciones de su EPOC este año que requirieron 2 internaciones en guardia y 2 en piso. En una oportunidad también requirió DNI por unas horas. Roberto tiene disnea habitual, clase funcional 3, depende de cuidados de otros para casi todas las actividades básicas de la vida diaria, higiene, vestido. Está en la cama y puede caminar solo unos pasos hasta la silla de ruedas, ya que se agita bastante. Usa morfina para su disnea habitual en dosis bajas con beneficio en su calidad de vida. Se encuentra muy adelgazado y débil. Su neumonólogo había hablado con Roberto en la anteúltima internación sobre anticiparse a decisiones difíciles. El paciente había elegido no avanzar en medidas invasivas como UTI y ARM y quedó constancia en la historia clínica. Hace 2 horas ingresó en la guardia nuevamente por progresión a disnea clase funcional 4. Al ingreso se encontraba con acrocianosis, vigil con leve tendencia al sueño, hipotensión, febrícula, saturación 88%, regular mecánica ventilatoria, disminución del murmullo vesicular, sibilancias bilaterales. Según refiere la familia, presenta progresión de su disnea y expectoración purulenta de 2 días de evolución con aumento de su volumen. Frente al interrogatorio, Roberto responde que tiene disnea. Colocó una vía endovenosa, indicó corticoides, antibióticos y nebulizaciones con broncodilatadores y le dio un rescate de morfina subcutáneo. Oxigenoterapia con bigotera 5 litros por minuto. Evoluciona con mejoría leve de la cianosis, tensión arterial 160 y saturación 90.
En la evaluación nota cierta inquietud física en el paciente. Se saca las sábanas, pide que abran la puerta, le pregunta a Roberto sobre la disnea, él refiere que la misma persiste, pero que es de algún modo tolerable. Usted le propone volver en 30 minutos y revisar la situación. Vuelve a evaluarla a la media hora y Roberto se encuentra con los ojos muy abiertos, usando músculos accesorios con respiración paradojal, nuevamente cianótico y con desaturación. Le pregunta por la disnea, casi no puede hablar, pero usted orienta la pregunta para que pueda responder por sí o no. Le pregunta si le falta el aire. Él responde que sí con la cabeza. Le pregunta si la disnea es insoportable y Roberto dice que sí con la cabeza. Inicia una conversación con Roberto. ¿Qué temas aborda con él? ¿Habla con su familia? ¿Qué propuesta realiza? Muchas gracias por la lectura. Bueno, los escuchamos. Por ahí para remontar, ¿no? Llega Roberto y desatura y tiene expectoración purulenta desde hace unos días y tiene mala mecánica y tiene cianosis y le ponemos oxígeno y le dimos morfina. Él ya recibía morfina, le dimos un rescate, lo nebulizamos, ¿no? Corticoides. También lo estamos hidratando. Antibióticos. ¿Se evaluó la posibilidad de una reagudización por una infección? Sí, le pusimos antibióticos, así que sí, pareciera que sí, ¿no? Estamos haciendo un tratamiento, ¿les parece bastante completo o faltan cosas? Muchas, ¿no? Hicimos en este ratito que Roberto llegó. Qué malo. Que ya hicieran todo, o sea, la bigotera, todo, o sea, y encima el paciente dice, no quiero ARM. O sea, el paso que te queda es inviable porque no lo quiere. ¿Esa decisión cuándo se tomó? ¿Se acuerdan? En una diapo atrás. Sí, sí, pero hace unos meses, ¿no? Se tomó esa decisión, dicen acá. No, mi pregunta es si en estos casos, por ejemplo, ahí inicia una conversación con Roberto. Primero, ¿cómo conversás con Roberto que se está ahogando? Y segundo, si se vuelve a reevaluar esa decisión, porque me imagino que cualquier paciente que está ahogándose quizá es mucho más probable que diga que sí quiere o no es tan así. No, está muy bien, hay que revisarla. Sí, yo también iba a preguntar lo de revisar. También iba a preguntar si hay momentos óptimos, ¿no? Para revisar estas decisiones, porque una cosa es que lo revise 2 meses después y tengan los mismos síntomas que siempre, pero para reasegurarse, y otra cosa es que el paciente sienta que hay un riesgo más inminente que antes en su vida. Digo, eso creo que puede cambiar la respuesta. Y la otra cosa que quería decir es que Lula dice que ya habían hecho todo. En cuanto al oxígeno, estaba con una cánula igual. Digo, entre la cánula y la asistencia respiratoria mecánica también hay otras opciones para suministrarle más oxígeno. Creo que eso podría ser una propuesta. Por ejemplo, el BiPAP, dicen acá, el BNI. En una internación había usado BNI. Bueno, por ahí podríamos estar pensando en la bolsa del reservorio. Ahora se me fue el nombre. Pero ¿Cómo? No se te entendió, perdón. Sí, no hay problema, no hay problema. Que están las que tienen cámara de reservorio. Ah, las máscara con máscaras. con cámara de reservorio. Estamos de Claro. acuerdo. A veces en el EPOC, ustedes saben que el alto flujo de oxígeno tampoco es beneficioso porque puede haber retención de CO2, así que hay que ser Claro, cauteloso. Camila dijo también que habría que ver si es retenedor de CO2. Hay que ver si es cómo está retenedor. ahora en Está el muy bien. laboratorio. Podemos pensar en subirle el flujo y pensar en BNI, ¿por qué no? También. Bien. Él había dicho que no quería ¿No había dicho que no quería ventilación invasiva? ¿O la ARM, que es perdón. ventilación invasiva. Perdón. La no invasiva por ahí se puede proponer. El primer párrafo de esta diapositiva, lo que está evaluando, me parece, son los criterios para una disnea que está siendo refractaria. El hecho de que se vea con los ojos muy abiertos, la cara de pánico que puede tener, esto de que esté inquieto, que use músculos accesorios y la respiración paradojal son todas cosas a evaluar
no me acuerdo la escala o los criterios, pero cada uno de estos tiene una puntuación y Sí. permite obtener un número para ver si efectivamente es refractaria Muy y bien, terminal. en realidad podemos usar escalas para medir la disnea. La escala, digamos, en este caso el paciente ya está diciendo que es insoportable, que es un 10. Nosotros sabemos que es una disnea clase funcional 4 en la evaluación porque está en reposo y es un 10 para el paciente. Y lo que vos decís es la RDOS, que es para los pacientes que no pueden expresar Exacto. la disnea. Igual, si él no pudiera hablar, nosotros lo que vemos también es la disnea, no diría refractaria, la disnea más severa, ¿no? Porque el refractaria es que no responde a los tratamientos que nosotros le proponemos. Sino, cuando queremos hacer esa evaluación, estamos de acuerdo que si no pudiera hablar, también de la escala de RDOS tiene todos los criterios. Igual le dimos un tratamiento para la disnea y tampoco respondió. No Bueno, podríamos- bien. Ah. Estamos, sí, pero yo decía en la escala, no decimos refractaria, sino que decimos Ah, la ok, más ok. severa, digamos. Un poco como comentaba la compañera, o sea, entiendo también que por los signos físicos, o sea, la respiración para bajar y eso, es como inminente, digamos, una insuficiencia respiratoria. Entonces, las terapias, como por ejemplo hacer una ventilación invasiva o más oxígeno, no entiendo yo que no sé si serían suficientes para el cuadro del paciente, entonces son todos, digamos, medidas refractarias las que estamos viendo. Entonces yo iniciaría una conversación con el paciente y con la familia, bueno, con el paciente lo que se pueda, a ver si por ahí le parece bien sedarlo para calmar la disnea y conversar con la familia, porque entiendo yo que esa insuficiencia respiratoria que se aproxima va a requerir ARM y el paciente ya dijo que no quiere, entonces, no sé. Sí, por lo ¿Están de acuerdo todos? Sí, igual, mientras tanto, que en el mientras tanto, creo que trataría, no sé, por lo menos de darle más oxígeno, subirle algo a la morfina, porque me parece como medio criminal llamar a la familia, el paciente pobre se está... Bueno, ahí qué Que no puede criterio respirar. interviene, que el alivio, uno de los criterios que hablábamos de la indicación de sedación, es que la llegada al momento de alivio se está haciendo muy distante, ¿no? O sea, Claro, entonces no, es como cuando exageraba yo, llegan los tubos de oxígeno, no llegan mañana, claro. ¿no? Acá no podemos decir que es completamente refractario porque tuvo algo de respuesta inicial, eso ya nos orienta, pero no dura. Claro. Y parece insuficiente. Perdón, hablando de la insuficiencia. ¿No se podría usar morfina, por ejemplo? Sí, podemos volver a usar la morfina. Podemos usar otro rescate de morfina. Mientras conversamos con Roberto, podemos darle un rescate de morfina. Estaba con morfina basal, le habíamos dado un rescate, ya pasó media hora y si vuelve la disnea tan severa, podemos usar otro rescate. Acá el compañero decía que se viene la insuficiencia respiratoria. Diríamos que ya está en insuficiencia respiratoria este paciente, ¿sí? Es verdad que lo que se viene es el paro respiratorio. Eso, bueno. Entonces está bien pensar, bueno, ¿este paciente tiene que ir a RM o no? Es esa la dicotomía. Por eso lo que decían los compañeros, ¿tenemos que revisar esos temas? ¿Vos querés decir algo? Ah, sí, yo creo que mi propuesta sería, sería sedarlo, por lo menos superficial, como escalonado, como veíamos en la diapositiva anterior, y si el paciente eventualmente está un poco más tranquilo o al menos disminuye la disnea, sí intentar tener una conversación con él, porque lo que estábamos teniendo recién no era una conversación, era un interrogatorio para saber qué síntomas tenía. Y poder en esa conversación también volver a abordar el tema de, bueno, ¿te acordás que charlamos lo de las directivas anticipadas? No, Sí. ¿Tu deseo sigue siendo el mismo o te gustaría que cambiemos de estrategia? Me parece que entendemos todos que uno no sabe cuál es la mejor opción por el tiempo, ¿no? Pero ¿vamos a hablar con Roberto antes o después de empezar esa sedación? Antes para preguntarle si está de acuerdo en hacerla. Sí, pero si vamos a empezar la sedación, ¿no tenemos que revisar antes de empezar la sedación las decisiones que se habían tomado? Entiendo que uno se siente con disnea uno mismo de ver Pero esta situación y decir, ¿qué hago con esto, no? ¿La sedación era parte del tratamiento que Roberto no quería? No. Eso, digo que si lo sedamos, por ahí después no haya posibilidad de revisar lo de la RM. A eso voy. Entonces, entiendo que es mucho que hablar en poco tiempo. Por ahí uno tiene que ser muy claro y preciso
en algunas preguntas o en algunas aseveraciones que el paciente pueda acompañar con el gesto. Igual lo que vos estabas planteando está perfecto. Estás hablando en un lenguaje donde estás preparando una locución, una pregunta para que responda sí o no, moviendo la cabeza, ¿verdad? Y también uno no quiere descargar en ese momento un montón de información, porque no es, che, hablemos de vuelta de aquello, ¿qué te parece? No, realmente es puntual y tiene que ser bastante directivo, y es difícil, convengamos que es difícil para todos, para el que no tiene experiencia más, pero hay que armar un diálogo para que no sea cruel, pero que sea al mismo tiempo preciso y útil, ¿no? No hace falta poner en juego la existencia de Dios en ese momento, ¿no? Pero sí saber de... Es su propia existencia la que se está poniendo en juego, así que no me parece menor. Pero al mismo tiempo No, estoy de acuerdo con vos, pero digo, tenemos que dirigir nuestras preguntas en cuestión de pocos minutos para estar seguros que él mantiene su decisión de no ARM y de no terapia, o por lo menos que no sea una afirmación concreta. Si hay duda, nos vamos a reposar en la familia. Si no hay duda, vamos a transmitir a la familia, él no duda en que no la quiere, pero sí también vamos a tener que ir a preguntarle a la familia y transmitir lo que aprendimos de ese encuentro. Pero convengamos que esta situación se la planteamos a los residentes este año. O sea, como le estamos dando un desafío de vanguardia, de batalla. Al mismo Es tiempo, la decisión anticipada de Roberto hace unos meses había sido que no quería una asistencia respiratoria mecánica, y se tuvo esta conversación antes para evitar ponerlo en la posición de tener que decidirlo bajo toda esta coerción externa que es esta disnea horrible que está teniendo. Haber hablado de eso facilita que hoy yo no tenga que hablar de todo eso, porque ya se habló. Pero no está mal revisar las decisiones, porque uno puede cambiar de opinión, ¿sí? Estamos de acuerdo que está coaccionado Roberto por tanto sufrimiento. Pero bueno, ¿cómo podría uno retomar eso para planteárselo a Roberto en este momento tan difícil? Retomar lo que se habló. ¿Cómo les parece? Yo le preguntaría si se acuerda lo que hablamos hace unos meses sobre qué medidas, no sé qué palabra usar, pero extremas o quería él sobre asistencia. Extraordinarias puede ser. Claro, extraordinarias, para que responda sí o no, para preguntarle que él nos había dicho en ese momento que no quería, si sigue pensando lo mismo, ver si nos dice sí o no. Si nos dice que sí, sigue pensando lo mismo, entonces nos inclinaremos por un camino, y si nos dice que no, tendremos que seguir preguntándole, bueno, ¿querés esto? Bueno, ¿querés esto? Bueno, ¿querés esto? Asumiendo que son las posibles propuestas que nosotros tenemos en mente para tratar esta situación. Perfecto. Con la complejidad que puede tener una encefalopatía hipoxémica o una hipercapnia, ¿no? Que puede confundir el sensorio y hacerlo. El escenario contrario, y está perfecto lo que planteas, el escenario contrario y el más habitual es: no tuvimos tiempo de tener esta conversación con Roberto porque no nos gusta hablar de temas graves. ¿Cómo lo vamos a bajonear hablando de esto del final de su vida? No tiene sentido, sos un guacho, déjalo tranquilo. Llega a esta situación, nadie habló de nada y le preguntamos: ¿aceptarías asistencia respiratoria mecánica? Y la opción es: ¿me estoy ahogando o no sé? Bueno, voy por el no sé. Entonces, para eso sirven las directivas anticipadas o la toma de decisiones compartidas anticipadas. ¿Okay? Para que este escenario tenga más de una sola chance. Convengamos que a todos nosotros, si estamos en una situación de insuficiencia respiratoria aguda y nos dicen, che, ¿te intubamos? Y la mayoría de nosotros va a contestar que sí, porque no sabemos qué es lo que pasa si no nos intuban. O sea, me gustaría saber si voy a poder salir de esa intubación o no, porque también, por ejemplo, un paciente que tuviese, no sé, ELA, que sabés que lo voy a intubar y te vas a morir intubado, muy probablemente, también es un paciente distinto. Por eso, o sea, si yo tengo una intercurrencia ahora aguda y sé que me intuban, pero tengo altas chances de salir, por ejemplo, si me agarrase, no sé, COVID gravísimo, es una cosa. Otra cosa es, ya tengo el ELA, me van a intubar y sigue sin habiendo nada para hacer. Está claro, pero
todas esas situaciones necesitan un contexto de información, todas, incluso la del COVID. La del COVID, el contexto de información que tenés vos es que 20% de los intubados por COVID zafan, a grosso modo. Esa estadística mejora si sos joven, obviamente. Pero el contexto, de algún modo, siempre va a condicionar. Y es verdad que la ELA es una situación particular, pero sin duda que necesita de un ejercicio de comunicación de este estilo, de anticipar estas situaciones donde elegir no es el momento donde me estoy ahogando. O sea, no sería justo. Cuando el paciente pregunta qué chances tengo de salir, ¿qué es conveniente contestar? O sea, explicar todo el cuadro o darles datos estadísticos. Y la otra pregunta era si esta conversación conviene hacer con el paciente a solas o con los familiares presentes. Primero la segunda, para mí, digamos, no para mí, en general, que estén los familiares presentes puede sumar positivamente en la contención al paciente que está recibiendo noticias negativas, malas, ¿sí? Y además que ellos también puedan presenciar cómo se da esa comunicación para que la toma de decisiones del paciente, ellos la puedan compartir de una manera más aliviada, ¿sí? Cuando ven que el paciente, bueno, está tranquilo con sus decisiones. Y la verdad es que en estas situaciones es muy difícil poder elegir las palabras, pero no vamos a hablar de estadísticas seguro. Lo que sí vamos a retomar de Roberto probablemente es cómo viene siendo el proceso. Roberto seguramente es consciente de cómo viene siendo su proceso, de mayor deterioro, ¿sí? De mayor dependencia, de mayor fragilidad. Entonces, retomar esto. Bueno, la situación viene estando difícil cada vez más y hoy está pasando esto que te pone en riesgo grave. ¿Sí? Y cuando por ahí le proponemos revisar las decisiones, y seguramente lo hicimos así, o lo hizo el neumonólogo así cuando habló de la hipotética situación que ahora se está dando, no hacer las propuestas como, bueno, o esto o nada, ¿no? Es o RM o nada, entonces quiero RM. Y en este momento también estamos hablando con Roberto y le vamos a decir que revisemos, bueno, esto que vos habías por ahí habías dicho que no estabas de acuerdo en avanzar en medidas invasivas, bueno, tenemos esta otra opción. Cuando se tiene por primera vez esta conversación con un paciente que puede razonarle, como pasó con Roberto hace unos meses, como que se le deja la tarea para casa, entre muchas comillas, de que si sigue pensando cosas o si cambia de opinión, que se comunique con nosotros, o quizás es medio contraproducente por la angustia que le puede generar estar todo el tiempo pensando en eso. En general, cuando hablamos de estos temas, siempre vamos a, primero, no son ultimátums, son situaciones hipotéticas pero probables. Entonces lo que vamos a invitar es a reflexionar juntos la primera vez y volver a encontrarnos. Con una ELA no hacemos todo este proceso de información en una sola vez, son varios encuentros. Y depende el momento en que nos encontremos, tenemos más o menos tiempo. Pero tenemos que saber, y siempre usamos con resaltador la palabra oportunidad, ¿no? Que los encuentros que tenemos con nuestros pacientes, sanos o muy enfermos, son limitados. No vamos a ver todos los días a nuestros pacientes, y si lo viéramos todos los días también, no tenemos infinidad de días. Así que las oportunidades hay que aprovecharlas y muchas veces construirlas, porque es más fácil dejarse atropellar por la urgencia del día y no pensar en hablar de este tema. Y trabajando a conciencia, siendo amoroso con nuestros pacientes, amando nuestro trabajo, podemos hacer así y no encontrar el tiempo. Pero tener claro que las oportunidades hay que aprovecharlas y muchas veces construirlas. La visión de equipo, nosotros siempre decimos que nos ayuda a estar atentos a estos detalles, ¿no? Atención a los detalles, decíamos ayer, bueno, esa es una atención que debemos llevar. Así que sí, vamos a tratar de ver dónde estamos en ese proceso reflexivo. Cuando es completo, firmamos incluso directivas anticipadas, que no son irrevocables, es un documento más para defender al paciente si no pudiera expresarse. Acá Roberto puede todavía participar a algo, ¿no? Sí o no con la cabeza. Bueno, eso para nosotros es valioso y es un último test. Bueno,
vamos por el mismo lado, nosotros te ayudamos en cualquiera de las situaciones. Si vamos para ese lado, te ayudamos. Si no vamos para ese lado, también te ayudamos. No nos borramos. Bueno, es eso. Sí, uno podría o debería haberse anticipado a esta conversación, digamos, sabiendo que es un paciente que no quiere respirar, ser intubado y que viene con una exacerbación de POC. Podríamos haber tenido la conversación con, digamos, cuando estaba un poquito mejor. Sí, totalmente. En ese momento por ahí lo que hicimos fue poner la cabeza en todo lo que podíamos hacer por él, pero estamos de acuerdo que eso podría haber sido también algo prudente. Y si Roberto no pudiera comunicarse, o aunque Roberto se comunique, vamos a hablar con la familia. ¿Cómo hablaríamos con la familia? Igual que con Roberto, en el sentido de darle la información adecuada, ponerlos en contexto, decir cómo es la situación realmente, y también pidiéndoles, creo yo, que se pongan en el lugar de su paciente, porque a veces, de su familiar, perdón. Como que hay una parte, yo creo que ciertas familias que dicen, no, quiero lo mejor para él y pueden entender que lo mejor es la sedación, pero hay otras que siento como que el hecho de tener que abandonar, viste, le ven como abandonar a su familiar, les cuesta y también ayudarlos a entender esa parte, de que no lo estás abandonando, es una adecuación terapéutica y demás. También quizás no sabían que Roberto había dado esas indicaciones anteriores, con lo cual también se las explicaría a la familia. ¿Qué se hace en el caso de que toda la familia entera esté así como muy en contra de las decisiones del propio paciente? O sea, ¿cómo se lo abarca? Medio, o sea, no sé si Grieta, viene de el vuelta. caso, pero hay una película que es buenísima de eso, de George Clooney, que... No, pero que... no me acuerdo, era en Hawái y que la mamá, o sea, tiene un accidente y ella, no sé por qué, había dicho alguna vez de que si le pasaba algo y quedaba en estado vegetal, ella no quería permanecer así y que todas las familias como que están unos meses manteniéndola en vegetal porque no querían como terminar de aceptar lo que ella había decidido. Y la terminan desconectando porque era lo que ella había querido cuando estaba totalmente lúcida. No me acuerdo, de Los Descendientes, creo. Sí, The Descendants. Sí. No me acordaba me había parecido más o menos la peli, pero bueno, qué bueno. Ahora la voy a volver a ver. La voy a volver a ver. Estaba buena, es en Hawái, o sea. Cuando uno firma las directivas anticipadas o las confecciona, lo que buscamos también es que haya gente que acompañe, familiares o representantes, y en general tratamos de que haya un testigo en la firma. Eso tiene valor de documento legal y el subrogante, bueno, el testigo y el subrogante. Eso tiene valor de documento legal ante una familia que estuviera en contra. La diferencia es que el testigo solamente testifica y el subrogante es el que el paciente elige para que tome las decisiones si él no pudiera manifestarse. Diferentes personas tienen que ser. Diferentes. Sí. Muchas veces nos designan a nosotros de subrogantes, nuestros pacientes. Bueno, a mí sí. Celina me decía que no, me hacía seña con la cabeza que no. Bien, en el consultorio mío me pasó más que acá. Acá buscamos otra construcción. Y a veces cuando hay desacuerdos en la familia, incluso parte de la familia puede estar a favor, parte en contra, lo ideal es que sepan de que se está participando en esta reflexión y cuál es el punto de vista del paciente para después poder respetarlo. Pero a veces no hay consenso, a veces no se tuvo esa charla, a veces la familia afuera piensa que hay que hacer todo y a veces, incluso cuando hay que hacer todo supuestamente, médicamente, si no hay una indicación médica que lo justifique, no deberíamos hacer todo, aunque... Si vamos a hacer daño, hay veces que no tenemos que hacer todo, no es que él les a la carta, es un menú que la buena las práctica personas pueden clínica elegir. es la correcta. Un ejemplo exagerado, ¿no? O sea, ¿vamos a trasplantar a Roberto en esta situación? ¿Le vamos a hacer un trasplante cardiopulmonar? No.
Y la familia afuera puede decir, háganle trasplante. Bueno, ahí no vamos a seguir. Pongo otra vez un ejemplo extremo para saber que el límite puede ser caricaturesco como ese o no tan claro como, bueno, pónganle, intúbenlo. Algunas terapias para evitar esas charlas lo que hacen es manejo a puertas cerradas, es decir, decimos que vamos a hacer una cosa y hacemos la buena práctica clínica. Bueno, la buena práctica clínica no es el manejo a puertas cerradas, es acompañar a los demás también en ese proceso reflexivo. Pero no siempre es fácil, no siempre sale bien. Lo bueno es tener un espacio de reflexión y poder trabajar estas situaciones. Y como decía Nico, aprovechar las oportunidades, porque si lo hacemos anticipadamente y ya se va trabajando con la familia, siempre es mucho más fácil. Bien. ¿Y cómo avanzaríamos entonces? Roberto, les spoileo. Roberto dice, sí, mantengo mi decisión de no querer ARM. ¿Qué le proponemos entonces? Sedación. ¿Y cómo lo sedamos a Roberto? ¿Cómo le contamos? ¿Cómo le decimos a Roberto? Hay un tema de los Ramones que se llama I Wanna Be Sedated. Podemos poner el tema de los Ramones. Claro, como toda explicación. Y no, le decimos que, ok, que de acuerdo a lo que charlamos y que él vuelve a confirmar, que lo que le proponemos es darle sedación con el objetivo de disminuir la disnea, que entiendo que es el síntoma que prevalece. ¿Qué significa sedación, doctora? Yo no sé qué significa eso. Vamos a disminuir el estado... Te volvió el aire, Roberto. Vamos a disminuir el estado de conciencia, o sea, hacer que se esté un poco más dormido para que no sienta tanto dolor. O no sienta tanta la falta de aire. No me acuerdo si además de falta de aire tenía otra cosa, pero para que le disminuyan esos síntomas. No, pregunto si está mal decirle lo vamos a dormir o... De conciencia. Está por eso. Sí, sí. No sé, qué sé yo. Yo prefiero que me van a dormir un poco. Claro. Sí, sí. Claro, vamos a dormirlo un poquito, o sea, sí le decís. Sí. Yo le diría, bueno, le vamos a aumentar la dosis de morfina, porque imagino que como ya venía tomando morfina para la disnea, optarían por eso, o capaz le dan la benzodiazepina, no sé. Pero bueno, le vamos a dar tal fármaco, le vamos a aumentar la dosis de la morfina para que usted se duerma y así no sienta la falta de aire. Eso. Me va a pegar. No usamos la morfina para sedación, ¿ok? Él ya la viene usando, la usamos para disnea, pero no, si vamos a tomar el plan de sedación, no vamos a sacar la morfina, por ahí aumentamos para intentar aliviar más la disnea, sin llegar a dosis multiplicadas por 1000, sino un poco más. Pero sí vamos a decir, está bien usar la palabra, lo que podemos hacer, no podemos curarte esta enfermedad ahora, vamos a seguir con antibióticos mientras pensamos que hay una posibilidad de que sume alivio, pero para pasar este momento que es tan difícil, lo que podemos hacer es que estés más dormido. No está mal eso. ¿Está bien decir vamos a disminuir el nivel de conciencia? Sí, está bien, pero usemos en general el lenguaje que pueda comprender. Digo, quizás se pueden aclarar ambas cosas. Digo, vamos a disminuir el estado de conciencia, es decir, que va a estar dormido, no sé qué. No sé, o sea, también siento que una persona que está en un ámbito hospitalario está todo el tiempo escuchando ese lenguaje y aunque no lo entienda, qué sé yo, un poco va captando. Quizás también es parte de la ansiedad, que todo el mundo alrededor habla con palabras que vos no entendés y que te digan la palabra que no entendés y te expliquen un poco de qué va, creo que también contribuye al mismo fin. Por eso, no está mal ser más técnico o menos técnico, lo que hay que hacer es claro, y por ahí la palabra que usamos nosotros es, en general, cuando hablamos en una situación de hipodesasosiego o disnea o una situación donde los síntomas aquejan y es difícil tolerar, estamos intentando aliviarlo de la mejor manera que conocemos, vemos que no alcanza porque no estás bien, lo que podemos hacer, agregar, es que estés dormido para no percibir esta situación.
y nos dice en general que comprende o que sí con la cabeza, y asumamos que Roberto dice que sí con la cabeza. ¿Hay que hablar de algo más con él y con la familia? ¿Puede no despertarse nunca de esta sedación, Roberto? Justo eso iba a preguntar, si le decís una vez que te cedemos ya no te vamos a sacar la sedación, o no lo decimos, o si es algo que se lo tendríamos que haber dicho antes cuando hablamos lo de la respiración mecánica. Tal cual. Esa duda la tenemos que tener, por lo menos. Saber que puede no despertar de esta situación. ¿Se va a morir Roberto ahora? Exacto. Que no me sorprendería que fallezca. Ok, pero no es 100% seguro que fallezca, ¿no? Entonces, no lo estamos matando nosotros, la enfermedad está teniendo una reboización grave y posiblemente letal, pero no dejamos de darle el tratamiento necesario, menos la ARM, para tratar de sortear esta nueva reboización. Por ahí la última, por ahí no. Entonces, si sabemos esto, sería lógico poder hablar de, puede ser que en esta sedación, en este dormir, no te despiertes más. ¿Estás bien con esto? ¿Querés que hagamos pasar a la familia? ¿Estás mal con esto? ¿Querés que esperemos un poquito? ¿Querés que replanteemos algo? Está bien. No es fácil, no puede decirnos más que sí o no, pero es algo que, más allá de que no es fácil, tenemos que empezar a tener esa gimnasia y ese entrenamiento de poder hablar de esas cosas porque son las que vamos a acompañar. Y no hace falta ser paliativista, esto está pasando en la guardia, ¿no? Puede pasar. Así que es territorio de todos. ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Qué piensan? Del otro lado, Yo, digamos, creo que siempre que uno haga que la otra persona esté plenamente consciente de todas las consecuencias de lo que uno pueda o no pueda hacer, está bien, digamos. Pero bueno, también creo que debe ser difícil estar en esa posición. Y acá, uno está de acuerdo y son 20. Bueno. O sea, me parece bien, digamos, la aclaración, digamos, la sugerencia o la advertencia al paciente de que por ahí no se despierte porque es una realidad. O sea, nosotros no tenemos la culpa de que se esté muriendo. O sea, como que... Y bueno, está bien que tenga la posibilidad y, digamos, las cartas sobre la mesa, digamos, de la situación. Pero más allá de ser cierto y real, ¿aporta algo compartir eso o es crueldad médica solamente? Bueno, para mí sí aporta porque si no le decís, capaz le está sacando la chance de que él decida cómo despedirse de la familia, o si quiere despedirse de la familia, o si quiere siquiera verla, por más de que no pueda hablarle. Capaz no los ve hace un día y quiere verlos por última vez. Y, claro. Sí, yo comparto eso último que se dijo. Voy a ser honesto. Las primeras veces que me pasaba esto, hablar de esto me resultaba incómodo y difícil. No es fácil. Sobre todo si estamos solos. Nosotros ahora tenemos el lujo de tener a Verónica, que no la tuvieron en clase este año, que es nuestra psicóloga, que puede hablar de esto y es una genia como habla y aprendemos un montón de ella. Coraje y amor, no es solo coraje, ¿vale? Es esa combinación de coraje, amor y ciencia, voy a decir, o sabiduría, donde puede transformar esto en un momento que es luminoso y vemos como que se genera luz espontánea en esos encuentros. Pero es algo que hay que entrenar. Yo reconocía mi dificultad para hacerlo y la verdad que no me sentía mejor cuando sabía lo que estaba pasando y no le decía esto y se moría y no se habían podido despedir o estaban como a medio camino. Sentía que el trabajo podía haber sido mejor, de mejor calidad. Y esto es algo que se puede perfeccionar. ¿Puede salir mal? Sí, puede salir mal. Puede que a alguien no le guste cómo le hablamos o cómo lo miramos o el momento en que se lo dijimos. Pero bueno, es una práctica que hay que ir evolucionando.
O sea, es ser honesto, me parece. Está siendo honesto, en definitiva, con la persona. ¿Es para el paciente o también ustedes como equipo médico tienen esa contención con ella? La psicóloga de nuestro equipo no nos contiene oficialmente, pero es un miembro más del equipo y es para trabajar con los pacientes. Pero nos contenemos entre todos, en realidad. Y lo que vos preguntás, si tenemos una supervisión como equipo, la tuvimos muchos años, de distintos modos, una supervisión por psicólogos. Ahora tenemos una que es una psicoanalista que es especialista en redes y nos hace entre un asesoramiento y una supervisión. Estamos mutando. Ya tenemos 20 años de experiencia, ¿no? Como equipo. Así que sí, en general los equipos de paliativos suelen tener supervisiones. Y trabajar en equipo es muy virtuoso, pero a veces es difícil también. Así que es importante trabajar esa dinámica. Excede la clase de hoy, pero contestamos el tema. Antes de irnos, les quería dejar algunas preguntas polémicas y grietosas. Por ejemplo, ¿de qué lado están? No debería, no. Ahí está el micrófono. ¿Está prendido? No hay grieta, decimos todos acá. Bueno, es la primera vez que no hay grieta, porque si llevamos esta pregunta a los pisos superiores del hospital, hay mucha grieta, hay muchas personas que están convencidas que sí, no porque hayan estudiado el tema y es simplemente un cómo pararse frente a una situación, y porque a veces ven que un paciente que está sedado muere, pero probablemente no muera, si está bien indicada la sedación, de la sedación, sino de su enfermedad. Está claro eso, ¿no? Es el mismo mito con la morfina, que ya le pusieron morfina y se murió. No, bueno, no es que la morfina es para morirse. Te estás muriendo y bueno. Siempre y cuando esté en dosis correctas y cumpla los criterios de sedación, que es proporcionada, ¿no? Puede haber sedaciones o pseudosedaciones mal indicadas, por ejemplo, la falsa eutanasia, ¿no? La falsa eutanasia, ¿cuál es? La que el médico o la familia deciden, no vale la pena vivir así, dele algo, doctor, y un doctor compasivo genera un asesinato medicalizado, que es poner un goteo de algo en dosis letales para que ocurra el paro respiratorio. ¿Y está mal? Está mal, preguntan. ¿Qué piensan? No, yo no. Contesten en el micrófono, así escucho. Es ilegal, pero ya sería como discutir la eutanasia, si está bien o mal y demás. Eso no sería eutanasia, ¿eh? Porque eutanasia es... ¿Qué es eutanasia? ¿No es administrar Estoy como un medicamento para que el paciente muera? O sea, ayudar a ponerle fin a la vida del paciente para que acabe su sufrimiento. Ese es el procedimiento. Pero ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué criterio tiene que cumplir para hacer eutanasia? O sea, ¿no? Se ve que yo lo tenía mal de bioética, que es administrar un fármaco letal. A pedido del paciente. A pedido del paciente. No de la familia, no del médico, no del heredero, no de Yo la tenía entendido esposa. que eso sería eutanasia directa, pero existe la eutanasia indirecta si es sin el consentimiento del paciente, y aún así, o sea, si yo le doy algo sin que él me diga, sí, quiero que lo hagas, sería eutanasia, pero indirecta. Sí, y también es asesinato. Sí, claramente. Pero digo, o sea, la directa... No existe la eutanasia indirecta. Hay, por eso lo de bioética, hay gente que tienen como otros conceptos, pero si uno los revisa y está en la práctica diaria, entiende que eso no es eutanasia. La eutanasia es por pedido del paciente, voluntario. Claro, Con una pero digo, persona no lúcida, necesariamente competente. como, no porque el médico lo haya decidido, sino, por ejemplo, porque se lo dijo un familiar, en ese sentido indirecta, Por no eso. de nadie dijo nada.
O sea, Sí, pero el familiar, digamos, muchas veces eso no sería eutanasia, porque la definición de eutanasia es a pedido del paciente, un paciente lúcido y competente. Por eso, le ponen este nombre de eutanasia indirecta, pero en realidad nosotros entendemos que eso es homicidio medicalizado, ¿sí? Cuando la familia y los médicos o el plantel de salud deciden la muerte de alguien sin su consentimiento. Y puede ser que la persona esté confusa, pero digamos, no tendría por qué uno usar esa herramienta para el alivio si tenemos otras muchas. Distinta es la discusión de la eutanasia, que puede ser un derecho personal, pero la vida de uno es de uno, no es que los demás pueden decidir por la vida de uno. No, estoy totalmente de acuerdo en eso. Por eso Cuando decía, estuvimos viendo, no, por favor. no sé si quiere hablar, cuando estuvimos viendo los fármacos de la sedación paliativa, que decíamos que para la eutanasia es un fármaco letal, ¿es el mismo fármaco en dosis letales o es otro fármaco que no sé cuál se usa? ¿Potasio? Entiendo que sí, ¿Potasio se usa? El potasio endovenoso genera una arritmia letal y en general se dan sedantes que acompañen para no percibir el dolor que genera eso. No vi la película del doctor Kevorkian, que es el doctor muerte de Estados Unidos, que falleció, que practicó eutanasia en muchos pacientes. Sí hemos proyectado con alumnos una película que es Algunos momentos de primavera, donde una francesa se va a Suiza a tomarse unos comprimidos en una casita, que es suicidio asistido. No sé qué son esos comprimidos, la verdad que no sé qué 3 comprimidos se puede tomar uno y terminar con su vida suavemente. Acá levantan la mano, pero las dosis en general van a usar medicamentos que son distintos a la morfina, y en los lugares donde hacen estos sotoboche usan en general morfina en altas dosis, que sí genera paro respiratorio, además de ampliactil y otras combinaciones. Lo que comentaban recién del suicidio asistido no es lo mismo que eutanasia. No, el suicidio asistido no es lo mismo que eutanasia, porque el gesto lo termina haciendo el paciente. Y la eutanasia Él toma los comprimidos lo hacen los médicos. o él mueve el interruptor para Bueno, quizás alguna vez se pasarse trata en el la Congreso infusión. y conocemos algo más al respecto de la eutanasia. No escuché. Que quizás alguna vez se debate alguna ley de la eutanasia y probablemente en ese momento va a haber van a tener una clase al respecto. La eutanasia en Argentina es ilegal. Nosotros estamos convencidos que en algún momento se va a legislar la eutanasia en Argentina. Lo que deseamos es que antes que eso suceda exista una ley nacional de cuidados paliativos. Está bien, prioridades. Porque en muchos países se habla más de los derechos individuales y creemos que los derechos al acceso al alivio de sufrimiento tendría que estar antes que el derecho de eutanasia, que no nos parece, puntualmente yo no estoy en contra, más allá de que tengo mi posición tomada y puede ser dinámica y variable en cada situación. Pero lo que sí sé es que no puedo, y esto lo decimos siempre, no podemos imaginar el sufrimiento que experimenta otra persona como para decir está bien o está mal lo que estás pensando. Así que eso... Ustedes que son jóvenes y que mueven montañas, la juventud mueve montañas, sepan, porque pueden hacer de esto cosas así de difusión, por lo menos del boca a boca, que está en la Cámara de Diputados la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que tiene la sanción del Senado, que tiene que ser sancionada para poder, ¿cómo se dice? Reglamentarse, claro, y ser ley, ¿no? Y se está hablando de debatir la ley de la eutanasia, y la verdad es que nosotros necesita la gente por lo menos tener el derecho al alivio del sufrimiento primero, antes de que decidir de si la eutanasia es o no para mí una solución. Porque si tengo un dolor severo y no me dan morfina porque no existe la legislación y porque en muchísimos lugares del país no hay morfina, no hay acceso a la morfina, no hay acceso a profesionales que sepan usarla, entonces la gente está gritando de dolor y más vale que van a querer morirse antes que estar gritando de dolor, pero primero tiene que llegar la morfina, ¿sí? Entonces, sepan eso porque hoy está pasando eso, es una realidad. Y estuvo muchas veces con la media sanción y cayó la ley. No tiene mucha prensa el final de la vida, la muerte, el derecho al alivio,
buena prensa, sepan ustedes que pueden ser también difusores de lo que es el derecho a los cuidados paliativos, que tiene que ser universal, para poder después hablar de la eutanasia. Junto con eso se podrían legalizar también el uso de cannabinoides para el dolor. Sí, pero la morfina es, digamos que es como el pero paradigma como de los algo cuidados que paliativos, es el sume, alivio del dolor porque- primero que nada. Sabemos que la morfina tiene toda la evidencia encima de saber que, digamos, que es el estandarte del alivio del dolor. Y si eso no está accesible para todos, el cannabis todavía está en investigación. O sea que el Entonces, cannabis también afecta todo lo que son los circuitos neurocentrales, entonces puede afectar también lo que es la percepción emocional del dolor, que más allá que los opioides también lo hacen, siento que desde ese lado del aspecto emocional que siempre estamos viendo puede ayudar bastante. yo no digo que la ley del cannabis, digamos, existe, igual está legislado ya el Estamos cannabis. a favor del uso recreativo Sí. del cannabis y queremos que sea liberado. De lo que quieran con el cannabis, pero No la hay problema con morfina, eso. tenemos que trabajar para que la morfina esté accesible para Lo todos, que primero. queremos además es que la ciencia pueda estar acompañada de un eco social y representado en leyes que van a defender más derechos. ¿Ok? Antes no existían los cuidados paliativos y todavía había más gente sin alivio del dolor. Vimos en la diapo de consumo de morfina por países que la Argentina en el continente está en vanguardia, pero vanguardia significa que dejamos 85% afuera de los cuidados paliativos. Es un montón de gente. Si la eutanasia, que tiene más prensa, es el paradigma, la gente va probablemente optar por algo que piensa que es una solución. Muchas veces hemos comentado esto en otras comisiones o otros años. Hay un experimento social que se hizo en lugares donde la eutanasia es legal y el médico de cabecera estaba, les proponía eutanasia a pacientes que no tenían enfermedades terminales. Pacientes que estaban solos, aislados, y diciéndole, bueno, usted ya es viejito, está solo, ¿por qué no? Es una molestia para la sociedad. O sea, cruel la situación. Muchos de los pacientes terminaban convencidos de esta situación y decían, bueno, tiene razón, me convenció, vamos para allá. Imaginen qué pasaría en un país que está lleno de carencias, donde esto puede ser un atajo a resolver muchas situaciones. Un país donde cuando yo hacía la residencia, PAMI dejaba de pagar 3 meses a los hospitales y a las farmacias y los pacientes no podían acceder a medicamentos ni a cuidados y eso limpiaba el padrón, digamos. O sea, había muchos pacientes que fallecían. Muchos no los veíamos porque no pasaban ni siquiera por el circuito médico, pero digamos, un país donde hay tantas desigualdades, la eutanasia no creemos nosotros que es lo que más garantice la equidad. Sí creemos que el acceso a la salud, no solo a los cuidados paliativos, el acceso a la salud es lo que puede defender más la equidad. El acceso a la educación, saber que uno puede reclamar cosas, acceder a cosas, tiene derecho a acceder a cosas. Así que, otra vez, la eutanasia tiene más prensa y en boca de algunos políticos es sinónimo de libertad. Creemos que la libertad viene en la educación y en el acceso, no solo en las leyes que nos permitan lograr cosas específicas. Bien, ahí les dejé algunas preguntas polémicas, que algunas ya dijeron de bioética, pero ninguna tiene una respuesta unimodal, ¿ok? No es que hay que hidratar siempre o no hidratar nunca, no es que hay que alimentar siempre o no alimentar nunca, esto sepámoslo. Y no es que si dejamos de hidratar o alimentar, estamos haciendo una eutanasia pasiva o estamos matando al paciente. Bueno. Porque en ese caso sería pensarlo como parte de la adecuación del esfuerzo terapéutico que hablaron con Vilma el otro día. Estos son tratamientos médicos, la hidratación y la alimentación artificiales. Entonces ahí uno los tiene que poner en la perspectiva de lo que son para poder decidir qué es mejor para ese paciente en ese momento con la sedación paliativa, ¿no? Es fácil caer igual en lo resbaladizo, ¿cómo no le vas a dar agua al paciente? ¿No? Hay encíclicas al respecto, de hecho. Así que dejamos un espacio para preguntas si las hay y ya subimos las clases anteriores,
al campus. Algunos artículos también. Les subimos la última guía, la del 21 de sedación paliativa, con dosis de fármacos y todo para los que tengan más urgencia de saber. Y hay algunos artículos más, casi todos en castellano, que están buenos. Por ejemplo, una entrevista a Catherine Foley del diseño de la escalera analgésica de la OMS, 20 años después, dónde está, para qué sirvió, a modo de reportaje. ¿Dudas de hoy o del pasado? ¿Todos los hospitales o los públicos tienen un equipo de paliativos? ¿No? Pues un grupo. En los hospitales públicos, la mayoría de los equipos de cuidados paliativos están generados a pulmón por voluntades de personas que están nombradas en otros servicios o que son voluntarios. Hay muy pocos nombramientos de cuidados paliativos porque no existen en el organigrama de casi ningún hospital. O sea, 1 o 2, no sé, muy pocos, son excepcionales. Y eso es parte de lo que la ley propone, ¿no? Claro. Si no se queda en la voluntad de las personas. Claro. No sé si tienen alguna pregunta del otro lado. Recién vimos un paciente, una paciente que está internada hace 70 días, que no se puede mover, no puede hablar, solamente mueve los ojos, tiene 90 años. ¿Y cuál? O sea, sí, la vio cuidados paliativos. Me da curiosidad por qué se la sigue alimentando, se la sigue hidratando. Porque aparte tiene hechos como, no sé, 5 tomografías, radiografías, tiene de todo. Sí, por ahí es otro tema distinto, ¿no? Acá hablamos de la hidratación y de la alimentación en el final de la vida con la sedación paliativa. Esta paciente tiene una secuela muy grave de una ACV y su situación, estamos de acuerdo que viene siendo muy precaria, ¿no? En el sentido de que, sí, entiendo que es ella. Sí. Había, cuando ingresó, parecía que podía morirse y de hecho no se murió y tuvo como una evolución que viene siendo estable. Es controvertido lo que preguntas. La verdad que sostener de cualquier modo la vida en general no es algo que sea lineal. Tenemos que estar reflexionando sobre la persona, sobre las expectativas de pronóstico, sobre sus valores, sobre la familia. Entiendo que tenemos que hacerlo quizás más activamente. La verdad que también en el principio del post-ACV a veces hay cierta expectativa de rehabilitación. Es real que en esta paciente tan secuelada es muy difícil y tan añosa. Pero bueno, por ahí ese tiempo de pensar que puede haber una rehabilitación amerita propuestas activas como hidratarla, alimentarla. Bien, distinto hubiera sido si... ¿Qué edad tiene esta paciente? 90 años. Sí, 89, 90. Distinto hubiera sido si el ejercicio que podemos hacer todos, que es nuestro testamento vital o redactar nuestras directivas anticipadas, que podemos ir actualizando en el tiempo. Pero nosotros tenemos la práctica de reflexionar en eso y decimos, si estamos en una situación donde no puedo alimentarme por mí mismo, no puedo hidratarme por mí mismo, no me puedo comunicar, por favor, no utilicen medios para mantenerme vivo a cualquier costo. No está eso, y los medios que se están usando son bastante proporcionados. No es que están haciendo algo re loco para alimentarla. Se puso la sonda y la aceptó, no se la rechazó, y se le hidrata. Se trataron algunas intercurrencias infecciosas. No me acuerdo si era hemorrágico o isquémico el de ella, pero había salido... tuvo una transformación hemorrágica grande eso. No sé, está en una edad donde la trombolización no es el tratamiento ideal, y de hecho se tuvo una hemorragia posterior donde había tenido la isquemia. La verdad que se la está cuidando bastante proporcionadamente. No hay entre sus allegados nadie que haya traído una opinión distinta, así que bueno. lo que
la adecuación que propusimos todo el equipo médico, no solo nosotros, es en caso de necesitar terapia intensiva, no acceder a terapia intensiva, pero mientras sea proporcionado, no tenemos información suficiente como para que ellos nos digan esto es desproporcionado, la sonda o la hidratación artificial, cosa que Sí, si no fuera se ve nada en mi situación invasivo, vital, yo hubiera descrito esa situación, si yo no lo puedo hacer por mis medios, es desproporcionado a esa edad y en ese contexto. No, que no se ve nada invasivo, no es que está intubada ni No, tal cual. Pero bueno, nada, como pensando a futuros se ve como, no sé, difícil. Sí, da congoja verla, ni hablar. Sí, Y sobre todo sabiendo que no está saliendo su geriátrico, que está internada acá todavía, que tiene pocas visitas. Su marido vino creo que 2 veces a verla. La quiere igual, pero... Quería saber si ella estaba consciente de su situación. O sea, no entiendo bien, ¿él está en un estado vegetativo o cómo se diría? Creemos que al principio sí, entendía que estaba internada, pero no sabemos ahora qué grado de percepción tiene. Muy poca, muy poca. Muy bien, bueno. Nos vemos mañana, no sé si vienen o los vemos del otro lado. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Ah, bueno. ¿Doc, las diapositivas están en el campus? Estas últimas no, las otras sí. Ahora las subo hoy a la tarde. Muchas gracias. Chao.